Este es un críptido con forma de araña gigante que, según se dice, habita en lo más profundo de la selva congoleña. En 1938, 3 misioneros desaparecieron de un campamento levantado en plena cuenca del Congo. Las tiendas seguían en pie, la comida a medio terminar, las pertenencias intactas, pero el suelo contaba otra historia. 3 rastros de arrastre se alejaban del campamento en 3 direcciones distintas, marcados con fuerza en el barro, como si a cada persona la hubieran sujetado y la hubieran llevado hacia atrás, hacia los árboles, una por una. El único superviviente fue un hombre llamado Robert Hale, al que encontraron 2 días después, agazapado detrás de un tronco caído, a 1/4 de milla del campamento. Apenas podía hablar. Solo repetía una frase una y otra vez, con el mismo tono plano y ausente. Había visto una sombra que se movía como si tuviera muchos brazos, descolgándose desde los árboles. Los oficiales coloniales cerraron el caso. Fiebre, malaria, ataque de un animal. No se justificaba ninguna investigación adicional, pero antes de marcharse, recogieron algo del suelo. Seda gruesa esparcida por todo el campamento. Seda que no coincidía con ninguna especie de araña registrada en ninguna base de datos del mundo. Se archivó en un almacén del gobierno belga, en Bruselas, y nunca se volvió a examinar. No se consultó a ningún entomólogo, no se autorizó ningún seguimiento. Se quedó dentro de un cajón etiquetado durante décadas, porque investigarla habría significado admitir que algo, dentro de aquella selva, estaba produciendo un material que no debería existir. La selva que el mundo olvidó. La selva tropical del Congo cubre más de 2 millones de kilómetros cuadrados en el corazón de África. Es la segunda selva tropical más grande de la Tierra, más pequeña y mucho menos fotografiada que el Amazonas, pero no menos densa, no menos hostil y en muchos aspectos bastante más misteriosa. Lo que hace que la cuenca del Congo sea tan difícil de estudiar no es solo su tamaño. Es la combinación de inestabilidad política, terreno inaccesible y un dosel tan espeso que las imágenes de satélite no consiguen atravesarlo hasta el suelo del bosque. Los científicos calculan que menos del 5% del interior de la cuenca ha sido inspeccionado de forma sistemática por investigadores externos. El resto es dosel sin cartografiar, redes de ríos sin registrar y terreno al que ninguna expedición científica occidental ha llegado jamás. La relación de la ciencia oficial con esta selva tiene un historial muy concreto. En 1901 se confirmó la existencia del okapi, un pariente grande de la jirafa con rayas de cebra, después de décadas descartando los relatos locales sobre el animal como simples exageraciones. Los pueblos del bosque congoleño lo conocían desde hacía generaciones. Los científicos occidentales lo habían llamado imposible, y entonces encontraron uno. En 2012 se describió formalmente una especie de mono grande llamada lesula, después de que unos biólogos de campo se toparan con ella en la cuenca del Congo. Un animal completamente desconocido para la ciencia, viviendo en una de las regiones más estudiadas de África. Cada año se siguen confirmando nuevas especies de mamíferos, reptiles, anfibios e insectos en los fragmentos a los que los investigadores realmente pueden acceder. El principio se repite siempre igual. El Congo no deja de producir cosas que no deberían existir. Las tribus que llevan miles de años viviendo dentro de esta selva tienen un nombre para algo que se mueve en la oscuridad durante la noche. Algo enorme, algo que ellos jamás han tratado como una leyenda, porque las leyendas no dejan marcas de arrastre, las leyendas no dejan seda en el suelo. Las leyendas no hacen desaparecer partidas de caza enteras, sin dejar ninguna prueba de lo que ocurrió. Lo llaman Jabafofi, la araña gigante, y lo que los investigadores empezaron a descubrir cuando siguieron esas advertencias tribales hacia el interior del bosque, iba a poner en cuestión todo lo que la aracnología convencional creía sobre los límites de lo que una araña puede llegar a ser. Las advertencias que nadie creyó. Durante décadas, los relatos se fueron acumulando. Misioneros, soldados, comerciantes, administradores coloniales, cazadores. Todos ellos reportando las mismas observaciones básicas de forma independiente, en regiones separadas por cientos de kilómetros de selva impenetrable, sin ninguna manera de comparar sus versiones, y los detalles eran siempre los mismos.
telas tendidas de lado a lado de los senderos de la jungla, lo bastante gruesas como para bloquear el paso por completo. No los hilos finos y brillantes de las arañas de jardín, eran hebras que parecían cuerda blanca, combándose bajo su propio peso entre los árboles, con una resistencia que los observadores describían una y otra vez como industrial, y vibraban, no el temblor rápido de un hilo movido por el viento, un zumbido profundo y sostenido que se podía sentir en el aire varios pasos antes de llegar a tocar la tela. Esa vibración era la advertencia. Si podías sentir una tela zumbando a distancia, algo al otro extremo de esos hilos, ya sabía perfectamente que estabas ahí. Merece la pena entender qué es realmente la seda de araña antes de descartar esa descripción. Kilo por kilo, la seda de araña ya es uno de los materiales biológicos más resistentes que se han medido nunca, más fuerte que el acero a igualdad de peso. En 2010, un equipo de investigadores describió formalmente la seda de la araña de corteza de Darwin, Caerostris darwini, encontrada en Madagascar, como la sustancia biológica más tenaz de la Tierra, aproximadamente 10 veces más resistente que el Kevlar. Ese es el punto de partida, una especie conocida y documentada. Las propiedades físicas de la seda pueden escalar con el tamaño y la biología del organismo que la produce. La pregunta que planteaba cada uno de los relatos que salían del Congo no era si podía existir una seda extremadamente fuerte, era si el animal que la estaba produciendo era más grande que cualquier cosa que la ciencia hubiera reconocido formalmente. A comienzos de los años 40, un soldado congoleño que servía en el ejército colonial belga llegó tambaleándose a su puesto, cubierto de fibras de seda gruesas. Su uniforme estaba envuelto tan apretadamente en capas de hebras que el personal médico tuvo que cortarlo con instrumental quirúrgico para liberarlo. No pudo mover las piernas durante horas. El análisis de sangre confirmó la presencia de un compuesto venenoso, pero la toxina no coincidía con nada de ninguna base de datos médica ni militar de referencia. El perfil químico era el de una neurotoxina dirigida contra la función motora que dejaba a la víctima plenamente consciente, e incapaz de moverse. Incapaz de moverse. Incapaz de moverse. El ejército belga selló la zona de selva circundante durante 6 meses. Prohibida la entrada de civiles, patrullas armadas en el perímetro, con órdenes de hacer retroceder a cualquiera que se acercara desde cualquier dirección. Nunca se dio ninguna explicación oficial al público, no se puso nombre a ninguna enfermedad, no se envió a ningún equipo médico. Cuando algunos periodistas presionaron para obtener respuestas, años más tarde, los administradores coloniales belgas alegaron un brote de enfermedad y no aportaron nada más. Los soldados que cubrieron aquel perímetro describieron después lo que oían venir del interior de la zona sellada por la noche. Movimiento pesado a través del dosel, ramas grandes partiéndose bajo un peso inmenso. Y en una ocasión, un sonido que uno de los relatos describió como algo que empezaba siendo humano y terminaba de una manera que ya no lo era. Los archivos coloniales del Congo belga son objeto de investigación histórica, continuada desde la independencia del país, en 1960. Muchos registros de aquel periodo están incompletos, censurados de forma deliberada o guardados en instalaciones que nunca se han catalogado por completo. La cuarentena de 6 meses aparece en registros coloniales secundarios como una anotación administrativa, sin ninguna explicación que la acompañe. El expediente que se generase en su momento, si es que llegó a generarse alguno, jamás se ha puesto a disposición de una revisión independiente. Desde las comunidades Baka que viven en lo más profundo del bosque, empezaron a filtrarse informes de otro tipo. Monos que caían de los árboles sin heridas visibles, sin marcas de punción, sin señales de forcejeo en el lugar de la caída. Cuando los cazadores examinaron los cuerpos más de cerca, encontraron capas finas de seda enrolladas alrededor, casi invisibles hasta que las tocabas. El material se estaba disolviendo por los bordes, y los cuerpos que había debajo estaban parcialmente vaciados. Algo se había alimentado de ellos
igual que se alimenta una araña, licuando el tejido interno mediante enzimas inyectadas y consumiéndolo desde dentro, sin romper el exterior. La presa no necesita ser abierta, solo necesita quedarse quieta. En un relato distinto, procedente de otra región, un niño pequeño se alejó de su aldea y no volvió nunca. La partida de búsqueda encontró ropa desgarrada junto a una gran depresión en el suelo. La huella era más ancha que cualquier pisada humana y más profunda que cualquier rastro dejado por un gorila. De muchas patas, pesada, moviéndose con un propósito. El rastro se dirigía hacia una zona del bosque que la aldea había declarado prohibida desde hacía más tiempo del que nadie vivo podía recordar. Una prohibición heredada de generaciones que nunca la explicaron en términos que los de fuera fueran a aceptar, porque los de fuera nunca habían sido los que pagaron por ese conocimiento. Los científicos occidentales descartaron absolutamente todos los relatos, exageración, folclore, malinterpretaciones de gente del bosque que no entendía su propio entorno. Pero las comunidades tribales llevaban miles de años entendiendo ese entorno. Lo habían entendido el tiempo suficiente como para desarrollar un conocimiento específico, detallado y práctico sobre cómo sobrevivir dentro de él. Ese conocimiento nunca fue mitología, era un manual de instrucciones, las reglas del bosque. Las comunidades Baka y Mbuti no hablan del Java Fofi como quien comparte una historia de fantasmas. Hablan de él como un piloto habla de los sistemas meteorológicos, un fenómeno real, con patrones y consecuencias que hay que tener en cuenta si quieres volver a casa. Su conocimiento es generacional, práctico, transmitido no como entretenimiento, sino como el registro de supervivencia de comunidades que llevan siglos viviendo cerca de esta criatura. Cuando los investigadores de fuera oyeron por primera vez el nombre Java Fofi, dieron por hecho que era la única designación de la criatura. Los ancianos los corrigieron. Va es el nombre suavizado, la versión para los viajeros que están de paso. El nombre real solo se pronuncia durante las reuniones que se celebran a plena luz del día. Decirlo después del anochecer se entiende como una forma de atraer a la araña. Los de fuera oyen eso y lo llaman superstición. Los ancianos oyen a los de fuera decir eso y entienden perfectamente por qué tantos de los que vienen de fuera no regresan. La creencia no es mística. Las tribus están convencidas, a partir de la observación directa a lo largo de generaciones, de que la criatura detecta vibraciones a distancias enormes, incluidas frecuencias de sonido concretas. El nombre en sí lleva un patrón vocal determinado. Los ancianos creen que la araña ha aprendido a asociarlo con la presencia humana. Se pueda verificar o no esa afirmación, la regla que codifica ha mantenido viva a mucha gente. No hace falta entender el mecanismo para respetar el resultado. Hay senderos concretos del bosque que se evitan por completo. No por tradición, sino porque esos senderos son lugares conocidos donde el sonido se detiene sin motivo. Los cazadores que han pasado la vida entera dentro de esta jungla describen el paisaje sonoro igual que un navegante lee el océano. Un sistema vivo de información con significado en cada variación. Cuando los pájaros, los insectos, las ranas y las cigarras se callan todos a la vez, hay un gran depredador presente. El silencio en la selva tropical nunca es neutro, siempre es una respuesta. Pero cerca del territorio del Huafofi, el silencio tiene una cualidad distinta. No es simplemente que esté callado. Se siente como si algo hubiera sido retirado, como si el bosque se hubiera apartado físicamente de un punto central, dejando un vacío alrededor de lo que sea que ocupe el dosel por encima de tu cabeza. Esas zonas están marcadas. 2 cortes diagonales en la corteza de un árbol, con una línea horizontal debajo. Si te encuentras con esa marca, das media vuelta, sin deliberación, sin curiosidad. Las marcas no son tallas decorativas, son conocimiento comprado con vidas. Los ancianos comparten las reglas adicionales de mala gana y solo cuando creen que quien escucha está intentando sobrevivir de verdad, en lugar de intentar encontrar a la criatura, nunca acampes cerca de seda fresca. Los hilos a ras de suelo significan que la araña está usando esa zona como corredor de caza activo. Ya estás dentro de su alcance. Nunca lleves carne cruda por el bosque después del anochecer. Las enzimas de la tela reaccionan con las proteínas animales y la firma química viaja a través del aire húmedo. Nunca te muevas solo.
Generaciones de observación confirman que la araña selecciona sistemáticamente objetivos aislados antes que grupos. Se la ha observado siguiendo una partida durante horas, esperando a que uno de sus miembros se quede rezagado. Y luego está el relato que los ancianos llaman la noche de los huesos blancos. Una partida de caza siguió a un jabalí de monte herido hasta un claro situado en lo más profundo del territorio restringido. Se dieron cuenta demasiado tarde de dónde estaban. El claro no era natural. Los árboles que lo bordeaban habían sido derribados, con las raíces arrancadas de la tierra por algo que necesitaba espacio. Colgando de los troncos que quedaban en pie, suspendidos a distintas alturas por hebras gruesas de seda, había decenas de restos, animales y humanos. Capullos a medio terminar que todavía contenían carne, esqueletos pelados por la acción de las enzimas, limpios e intactos. La araña no había ordenado su colección por especie ni por tamaño, simplemente había ido acumulando. Lo entendieron de inmediato. La araña había comido hacía poco y volvería. Se marcharon sin marcar su camino, sin llevarse nada, sin mirar atrás. 2 miembros de aquella partida no volvieron a hablar del asunto jamás. Se mudaron a asentamientos del borde del bosque y se quedaron allí el resto de sus vidas. El claro ha estado prohibido desde entonces. Los ancianos escribirán su ubicación aproximada a los investigadores que pregunten con cuidado, pero no guiarán a nadie hasta allí. Cuando se les preguntó por qué este conocimiento nunca se había compartido con el mundo exterior, la respuesta fue sencilla. Los de fuera que iban a buscar a la araña desaparecían. Hablar de la criatura atraía su atención, y la atención significaba la muerte. La relación más segura con el Jova Fofi, aprendida a lo largo de siglos, era el silencio. Un científico se negó a aceptar ese acuerdo, la tela que no debería existir. Thomas Avery era un aracnólogo formado, con 15 años de experiencia de campo, estudiando grandes especies de arañas en el sudeste asiático y en Sudamérica. Su trabajo abarcaba las propiedades de tensión de la seda, la química del veneno Enterophosa blondi, la araña Golia come aves, la araña confirmada más grande del planeta y el modelado de conducta predatoria en especies de emboscada. Entendía la biología de los arácnidos hasta sus límites documentados, entendía el problema del escalado. ¿Por qué ninguna araña crece más allá de cierto tamaño? ¿Qué limitaciones físicas lo impiden? Tenía colegas que pensaban que el Jova Fofi era plausible y colegas que lo descartaban por completo. Lo había leído todo. Y entró en el bosque de todas formas. Siguió los protocolos Vaca, viajar solo de día, evitar todos los senderos marcados. Entró con un guía Vaca llamado Anasi, cuyo criterio había prometido anteponer al suyo propio. Nada de lo que había estudiado lo preparó para lo que encontró. La tela se extendía casi 3 metros entre 2 árboles, superando cualquier registro de la aracnología convencional. Pero no fueron las dimensiones lo que lo dejó paralizado, fue el material. Cada hebra tenía el aspecto y el peso visual de un sedal industrial, con un ligero brillo iridiscente bajo la luz tenue del dosel. Cuando Avery levantó su machete y probó el hilo más exterior, la hoja rebotó. Golpeó otra vez, más fuerte. La seda absorbió el impacto, se flexionó y volvió a su tensión original sin romperse. Su equipo portátil confirmó lo que estaba viendo. La seda contenía cadenas de proteínas unidas a compuestos metálicos traza procedentes del suelo circundante, hierro, manganeso, zinc. La araña estaba mineralizando su seda, incorporando compuestos inorgánicos a la estructura biológica de una forma que hacía el hilo más fuerte y más elástico que cualquier cosa registrada en la literatura científica. Si ese material pudiera sintetizarse, representaría el avance más importante en ciencia de materiales estructurales de las últimas décadas. Los laboratorios llevaban años intentando replicar la seda de araña normal, y ahí estaba, tendida entre 2 árboles, en una selva que ninguna expedición occidental había inspeccionado nunca. Atrapadas en la sección inferior de la tela, había plumas de un ave grande, con la queratina parcialmente disuelta. Huesos de pájaro partidos en secciones limpias, no aplastados, no masticados, rotos con precisión mecánica. La pata seca de un antílope pequeño con la seda todavía enrollada alrededor. La digestión ya había empezado antes de que la pata se separara del cuerpo. Y cerca de la base de uno de los árboles de anclaje,
un trozo de tela desgarrado, rígido por los compuestos enzimáticos secos. Una camisa humana. Ore instaló 3 cámaras con sensor de movimiento a distintas alturas alrededor del perímetro de la tela. Cuando revisó las grabaciones en el campamento base, se quedó inmóvil sobre los controles de reproducción. Una de las cámaras había captado un único apéndice, más grueso que un brazo humano, presionando contra los hilos exteriores, lento, deliberado, probando la tensión igual que un músico prueba una cuerda. La extremidad estaba cubierta de cerdas oscuras y se movía con una flexibilidad articular que superaba cualquier cosa que Avery hubiera visto en 15 años de trabajo de campo. Una segunda cámara mostraba temblores rítmicos recorriendo la tela a intervalos profundos y espaciados, no la vibración rápida de un insecto atrapado, la firma de algo enorme desplazando su peso, algo que entendía la tela como una extensión sensorial de sí mismo y la estaba leyendo. La tercera cámara, colocada en la parte más alta del dosel, solo había grabado estática. Cuando Avery fue a recuperarla, la carcasa estaba agrietada y el soporte de montaje había sido arrancado por completo del árbol. Algo la había retirado. Mientras recogía muestras, la muñeca desnuda de Avery entró en contacto con una sección recubierta de hilo. El ardor fue inmediato. El análisis de laboratorio confirmó lo que la sensación sugería. Enzimas digestivas activas en la superficie de la seda, diseñadas para empezar a descomponer el tejido orgánico por simple contacto. La tela no necesitaba que la presa estuviera muerta para empezar a alimentarse. Solo necesitaba que se quedara quieta. El ataque Thomas y Anansi se adentraron más en el bosque. El aire había cambiado, no la humedad espesa del dosel, algo más pesado. Los insectos se habían callado. En una selva tropical donde el sonido biológico no se detiene nunca, el silencio verdadero es la condición más alarmante que se pueda imaginar. Algo lo había provocado. Un crujido arriba, no una ramita. El sonido de algo grande moviéndose por las ramas superiores con una fuerza deliberada. Después, un movimiento rápido que se extendió hacia afuera por el dosel desde un punto central como una onda de presión. Ramas doblándose, hojas cayendo. Avery apuntó su linterna hacia arriba. Las alcanzó las ramas bajas y ahí se detuvo. El movimiento continuó más arriba dentro de la oscuridad y luego silencio otra vez. Esa cualidad de vacío de la que Anansi le había advertido. Entonces bajó. El impacto sacudió los árboles de alrededor y esparció restos en un radio amplio. Cuando las hojas terminaron de caer y la luz encontró a la criatura, el procesamiento mental necesario para aceptar lo que estaba viendo le llevó a Avery más tiempo del que esperaba. Patas extendidas en múltiples direcciones, articuladas en ángulos que ninguna especie conocida produce. El cuerpo tenía el tamaño del torso de un hombre, denso, cubierto de un pelo oscuro y áspero que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. 8 ojos dispuestos a lo largo de la parte frontal del cefalotórax atraparon el haz de la linterna y lo devolvieron. 8 puntos dorados, ordenados con algo que parecía casi intención, lo estaba mirando directamente, sin confusión, sin retirada. La postura de un depredador que ya había evaluado la situación y estaba terminando su valoración. Avery había pasado 15 años en el campo con grandes arácnidos, arañas trampilla emboscando en milisegundos, arañas de embudo defendiendo sus madrigueras con una agresividad total. Todas las arañas depredadoras que había encontrado en su vida funcionaban por instinto, atacar o huir. Nada entre esos dos estados. Esto era distinto. La araña disparó seda, una sola descarga que golpeó el hombro de Avery con fuerza suficiente para tirarlo de lado. El contacto le quemó la camisa al instante, la misma reacción enzimática de la tela. Anansi tiró de él y lo puso detrás de un tronco grande. Cuando Avery miró hacia atrás, esperando que la criatura acortara la distancia, no lo hizo. Se dejó caer sobre una rama, mantuvo los ojos fijos en ellos y después se retiró hacia el dosel a un ritmo controlado, observándolos mientras se alejaba. Las notas de campo de Avery, redactadas después, registraron que la araña se había movido con contención. Un proyectil, observar el resultado, retirarse sin comprometerse. Había medido su velocidad, su coordinación, su respuesta bajo presión. Ese patrón de comportamiento no existe en ninguna especie de araña documentada. Las arañas atacan o huyen. Esa dualidad es fundamental.
un organismo con sistemas neurológicos reactivos, sin la arquitectura cognitiva necesaria para una demora estratégica. Lo que él había descrito era un reconocimiento. Un depredador que pone a prueba antes de comprometerse es más peligroso por una categoría entera que uno que ataca por instinto. Es capaz de evaluar, de tener paciencia de algo que, si apareciera en un mamífero, llamaríamos sin más estrategia. También significa que Avery y Anansi acababan de ser evaluados. La araña ahora tenía información sobre ellos, su velocidad, sus reacciones, su coordinación bajo presión. El siguiente encuentro no empezaría con un disparo de advertencia. El nido. Avery había entrado en el bosque creyendo que estaba siguiendo el rastro de un único ejemplar. Esa suposición se derrumbó cuando siguió un rastro de tierra removida hasta una zona del bosque donde varios árboles grandes habían caído en la misma dirección. Esto no era un derribo por viento. Los sistemas de raíces habían sido arrancados del suelo, tirados hacia arriba y hacia afuera por algo que necesitaba despejar espacio desde arriba. Debajo de los troncos derrumbados, el terreno estaba hueco. Una abertura descendía hacia el interior de la tierra, de algo más de 1 metro de ancho, con los bordes reforzados con seda comprimida y barro apelmazado. Desde el fondo, desde la oscuridad, subía aire caliente a pulsos, no el aire estancado de una cueva, calor vivo. La producción térmica de cuerpos metabolizando, agrupados juntos en un espacio cerrado. Avery se descolgó hacia adentro. En el momento en que su luz alcanzó las paredes, entendió que las advertencias tribales habían sido incompletas, no falsas, incompletas. Las comunidades habían descrito una criatura, una amenaza única, cartografiable, evitable, con un territorio que se podía marcar y respetar. Lo que su luz reveló era una colonia. Más de 40 sacos de seda recubrían la cámara, cada uno más o menos del tamaño de una calabaza grande, anclados a las paredes de tierra por hilos de soporte gruesos que formaban una retícula estructural por todo el techo. Muchos ya estaban abiertos con su contenido eclosionado y dispersado por el bosque de alrededor. Otros mostraban señales de una emergencia reciente. Desgarros frescos en la seda, todavía brillantes, rastros pequeños que se alejaban de las cápsulas reventadas hacia salidas a la superficie situadas en múltiples direcciones. A las crías se las había encaminado para que salieran a zonas diferentes, repartiendo sus territorios de caza a lo largo de un pladio amplio en lugar de competir entre ellas en el mismo terreno. La ingeniería de aquello no era azarosa, era infraestructura, un criadero diseñado para lograr la máxima dispersión y el mínimo desgaste. Las arañas no solo estaban sobreviviendo en el interior inexplorado de la cuenca del Congo, se estaban reproduciendo, estaban organizadas, estaban ampliando su área de distribución, movimiento. En el extremo más alejado de la cámara, varias formas más pequeñas emergieron de las sombras, juveniles, todavía no adultas, pero ya lo bastante grandes como para abatir presas de tamaño medio. Se movían en círculos siguiendo patrones coordinados, ajustando la formación a la vez, cerrándose y abriéndose en movimientos que ninguna araña individual en ningún estudio documentado había producido jamás. Conducta de caza grupal coordinada. Depredadores que habían aprendido, o que habían sido moldeados por la presión selectiva, para trabajar juntos. Avery empezó a retroceder hacia la entrada. Su pie chocó con algo enterrado en el suelo. Una bota desgarrada, con el cuero agrietado y rígido por los compuestos enzimáticos secos, la misma firma química que había sentido quemarle la camisa durante el ataque de seda. Una lente de cámara agrietada, del tipo que se usa en equipamiento profesional de investigación de campo. Y huesos humanos, pelados por la acción digestiva, esparcidos por el suelo de la cámara, siguiendo un patrón de distribución compatible con un consumo realizado desde una posición fija de alimentación. El material indigerible descartado hacia afuera formando un arco natural. Contó el material óseo y dejó de contar. Los restos representaban como mínimo 4 individuos, posiblemente más. Investigadores, exploradores, cualquiera atraído por la misma curiosidad que lo había llevado a él bajo tierra. Ninguno de ellos había encontrado la salida. Desaparición. Thomas Avery consiguió salir.
Emergió de la línea de árboles tras 3 días de navegación de vuelta al campamento base, deshidratado, con el hombro todavía lleno de ampollas por el contacto con la seda, cargando muestras físicas que habrían representado el descubrimiento aracnológico más importante de la historia de la ciencia. Su campamento base había sido registrado. Tarjetas de memoria extraídas de los dispositivos de respaldo. Cuadernos de campo esparcidos por el suelo de la tienda, varios de ellos desaparecidos por completo. Su comunicador por satélite, el único medio de contacto con el exterior desde aquella posición, había sido inutilizado deliberadamente. No dañado, inutilizado. Alguien que entendía el funcionamiento del equipo lo había dejado inservible de una manera que exigía saber cómo trabajaba por dentro. Funcionarios congoleños llegaron al campamento en cuestión de horas, sin que nadie los llamara, sin ningún mecanismo de aviso que siguiera intacto. Un detalle que Avery notó con mucho cuidado en el relato que consiguió registrar después. Su comunicador estaba muerto, el asentamiento más cercano quedaba un día entero de viaje, y aún así, funcionarios uniformados aparecieron en su posición, como si hubieran estado vigilando su ubicación durante todo el tiempo que pasó dentro del bosque. Lo escoltaron fuera de la región, amparándose en protocolos de protección medioambiental. Sus materiales de investigación, las muestras de seda, las pruebas fotográficas, las grabaciones de las cámaras con sensor de movimiento y todas las notas de campo fueron confiscados. No le dieron ninguna documentación, ningún plazo para la devolución de los materiales, ningún número de referencia oficial. Nunca volvieron a ponerse en contacto con él. El gobierno congoleño ha negado de manera constante la existencia del Java Fofi. Las declaraciones oficiales lo catalogan como folclore y como un caso de identificación errónea. En los últimos años ha surgido en ciertos espacios de Internet una segunda forma de descarte, que Thomas Avery es en sí mismo una identidad fabricada, un investigador ficticio inventado para darle a la leyenda una credibilidad falsa. Una conclusión muy conveniente, sobre todo teniendo en cuenta que la investigación que produjo está actualmente bajo custodia gubernamental y por lo tanto resulta imposible de examinar de forma independiente. Negar a la criatura, negar las pruebas, negar al hombre que las recogió, y la historia desaparece del registro oficial, pero el bosque no lleva registros oficiales. Siguen apareciendo muestras de seda con estructuras proteicas anómalas que no coinciden con ninguna especie catalogada, a través de coleccionistas independientes y de investigadores que entran en las regiones fronterizas accesibles de la cuenca. Las imágenes térmicas de los sistemas de satélite, que pueden detectar firmas de calor metabólico a través de los huecos del dosel, han identificado agrupaciones crecientes de actividad biológica en zonas del interior a las que ningún estudio de campo ha llegado. Esas firmas no se están contrayendo, se están extendiendo, apareciendo en áreas donde antes no se habían registrado. Las marcas en la corteza de los árboles siguen apareciendo en lugares nuevos. Las zonas de silencio se están desplazando, documentadas ahora en áreas donde nunca antes se habían señalado. O los territorios se están expandiendo o la propia población se está moviendo. Y la gente sigue desapareciendo exactamente en las mismas zonas donde las advertencias no han cambiado. Lo que el bosque se queda. La cuenca del Congo cubre más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Menos del 5% se ha inspeccionado formalmente alguna vez. El 95% restante es dosel, sin cartografiar, sistemas fluviales sin registrar y terreno, que ningún equipo de investigación ha documentado físicamente. Ahí dentro existen comunidades biológicas enteras que la ciencia nunca ha catalogado, ni observado, ni nombrado. Al okapi se lo llamó imposible durante décadas, antes de que saliera caminando del bosque y acabara convertido en una atracción de zoológico. Y el mono lesula se descubrió en 2012, un primate grande viviendo en el Congo, desconocido para la ciencia hasta que un biólogo de campo se topó con uno por casualidad. El saola, un mamífero grande del sudeste asiático, no se confirmó hasta 1992 en un terreno que los seres humanos llevaban siglos visitando. Los animales grandes se esconden en los lugares grandes. Eso no es mitología, eso es historia documentada. Plantear la idea de que algo enorme, algo antiguo, algo organizado, podría estar viviendo en la inmensa mayoría de un bosque en el que la ciencia nunca ha entrado, no es especulación.
Es lo que las estadísticas de biodiversidad, sin descubrir en ese ecosistema concreto, implican realmente. Lo que sea que ocupe esos territorios no necesita una revisión por pares para validar su existencia. No necesita el reconocimiento de un gobierno, ni una entrada en una revista científica, ni una cámara que alguien, desde una oficina con aire acondicionado, acepte considerar creíble. Lleva cazando en esa oscuridad desde antes de que existieran nuestras instituciones, antes de nuestras categorías científicas, antes de nuestros mapas. Las marcas están en los árboles, las zonas de silencio se están expandiendo, y el bosque no está esperando a que nosotros nos lo creamos.